Los monjes siempre han buscado la sabiduría en la oración, en el trabajo, en el servicio a los demás, en la acogida, en la misericordia. Es posible enamorarse de la sabiduría cotidiana en las cosas más pequeñas de la vida. Os invitamos, por tanto, a ser cristianos en plenitud, a buscar en la palabra de Dios, como tantos monjes en la historia, San Benito es quizá el mejor ejemplo para Occidente, la sabiduría de Dios en las cosas pequeñas y en la comunidad. Queremos también nosotros enamorarnos, como Salomón, como San Benito, como tantos otros, de la sabiduría de Dios. Jesucristo que nos habla y conduce nuestras vidas. Comenzamos este vídeo dedicado a la segunda parte del libro de la sabiduría. Os recordamos el esquema general. Sabiduría se dividía en 3 grandes secciones. Hemos explicado en el vídeo anterior la primera sección y ahora tocaría explicar el centro, la sección central, que es el encomio de la sabiduría, alabanzas de la sabiduría. La primera sección y la tercera, A y A', dijimos que se correspondían, ¿verdad? Los justos frente a los injustos, Israel frente a Egipto. En un tercer vídeo, Dios mediante, explicaremos estos últimos capítulos, la tercera parte de sabiduría. Vamos entonces con la sección central, que seguramente estamos en la cima de las elucubraciones sapienciales del antiguo Israel, los de estos más profundos que existen en la Biblia de tipo sapiencial, ¿no? Y este centro, el vídeo de hoy, tiene 3 principales secciones. Bueno, tiene realmente 2, una pequeña introducción de Salomón y después un gran discurso de Salomón, capítulos 7 y 8, que termina con una oración de Salomón a Dios para pedir sabiduría. Entonces casi la oración es como la conclusión del discurso. Yo necesito sabiduría y como no puedo conseguirla por mí mismo, tuve que pedirla a Dios. El discurso culmina en la oración de Salomón. En todo esto, Salomón aparece en primera persona, la primera vez que aparece la primera persona de Salomón en 6:22, y nunca se dice su nombre. En este aspecto hay autores que relacionan la sabiduría con la literatura hermética. Esas supuestas revelaciones de Hermes, el dios comunicador entre los dioses paganos, y que tenían tendencia a ser esotéricas, revelaciones esotéricas para que nadie se enterara. Entonces el no decir nombres pues puede tener que ver con un estilo, aunque ahora veremos cómo sabiduría nos dice que la característica principal de la sabiduría bíblica es ser transmitida abiertamente a todos frente al esoterismo del mundo pagano. Entonces un estilo hermético y también, sobre todo, es un estilo de encomio, que es un género literario del mundo griego. Algo aparecía ya en Proverbios 8, también, ¿no? Alabanzas a la sabiduría, lo que es la sabiduría. Entonces aquí como Salomón va a decirnos la importancia y las buenas cosas que tiene la sabiduría. También aparece, hemos dicho, que Salomón no se dice su persona, no se dice su nombre, como tampoco se dirá ningún nombre en el capítulo 10, el justo, sin nombres, todo es estilo hermético, y también la importancia que decíamos en el vídeo anterior de la pseudonimia. Salomón no escribió esto, es una ficción literaria del siglo I a.C. que se remonta a Salomón. Es una forma de expresarse los autores antiguos, que no era ningún tipo de mentira, ni va contra la inspiración ni contra la canonicidad. Es decir, Salomón no lo escribe un autor en nombre de Salomón, poniendo en su boca las reflexiones del mundo griego que este autor alejandrino nos ha regalado. Entonces, pseudonimia, estilo hermético, encomio de la sabiduría. Que ese encomio se hace en forma de discurso que culmina en la oración. Esto nos recuerda también a los grandes discursos del Antiguo Testamento, de Moisés, de Josué, de David, sobre todo en la literatura deuteronómica. Cada vez que hay un momento importante en la historia de Israel, un momento de paso, hay un gran discurso de un personaje principal. O también nos recuerda a Jesús de Nazaret. Más tarde, en la última cena, tuvo sus discursos de despedida en el Evangelio según San Juan, capítulos 13, 14, 15 y 16, que culminan
en una oración de Jesús. Entonces, todo esto es también muy bíblico, influencias griegas, pero influencias bíblicas. Entonces vamos a ir tratando poco a poco cada una de estas 3 secciones. El discurso de Salomón veremos que tiene una estructura concéntrica y es muy rico, y también veremos la preciosa oración de Salomón en el capítulo 9. Os invitamos a ir leyéndolo e ir también profundizando en el sentido y dialogando con nuestra situación actual y nuestra situación personal. Os voy a explicar la esencia y el origen de la sabiduría. No os ocultaré secretos, sino que rastrearé sus huellas desde su origen y pondré de manifiesto su conocimiento sin eludir la verdad. No compartiré el camino con la envidia corrosiva, pues nada tiene que ver con la sabiduría. En la abundancia de sabios está la salvación del mundo, y en un rey sensato el bienestar del pueblo. Así pues, dejaos instruir por mis palabras y sacaréis provecho. Acabamos de leer la pequeña introducción que hace Salomón a su discurso. Y aquí nos dice cuál es el tema principal. Es un doble tema. La esencia y el origen de la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría y de dónde viene? Acordaos que en todos los libros sapienciales la importancia de dónde encontrar sabiduría, el origen. Él nos lo va a decir todo al final, cuando nos diga que se pide a Dios. Y la esencia nos lo va a decir en estos capítulos, en su discurso, qué es la sabiduría, cómo nos ayuda a una vida según Dios y a una vida de felicidad y de belleza. El trasfondo también, en algunas palabras de este texto, es de los cultos mistéricos de la antigüedad, ¿verdad? El culto de Isis, Serapis, Eleusis, los misterios antiguos eran para iniciados. Y él aquí, frente a esos cultos que solamente los secretos se dan a iniciados, aquí Salomón dice que esto es para todos, ¿no? Es una sabiduría abierta, que también por eso se transmite sin envidia. Y transmitir sin envidia significa que a uno no le importa que otros también sean sabios como él. Es casi una característica del bien, ¿no? Que se difunde por sí mismo. No hay nada de ocultamiento ni de envidia, sino de apertura y universalidad, fundamental en la sabiduría. Porque además esto no solamente es que es bueno que el bien se difunda, sino que en la abundancia de sabios está la salvación del mundo. Una afirmación exagerada, ciertamente. Y en un rey sensato está el bienestar del pueblo. La importancia de que nos gobiernen personas, reyes sabios, y también que no solamente en el gobierno, sino que en la sociedad haya muchos sabios, porque así el mundo se salvará. Después nos dirá al final del capítulo que la sabiduría es la que salva a la humanidad. La sabiduría, a través de los sabios, va moviendo a la humanidad hacia su salvación. Qué importante, ¿verdad? Siempre lo decimos, un tema muy de Platón. Es importante que gobiernen los sabios, porque así la sociedad funcionará mucho mejor. Una idea muy griega, muy de Platón, que también sabiduría comparte. Una idea también muy actual, el bienestar del pueblo. Hoy estamos diciendo, se habla mucho de las sociedades del bienestar. Pues depende de muchas cosas, la medicina, la salud, la educación. Pues según sabiduría, el bienestar del pueblo depende mucho del gobernante y de la abundancia de sabios, de personas pues con capacidad reflexiva y con capacidad de ver los problemas y sus matices en la sociedad. Entonces, reyes prudentes y personas sabias. Ahí están las claves de una sociedad. Pues esto es lo que él nos ofrece. Para que la sociedad funcione mejor, para que haya más bienestar y el mundo se salve, encuentre salida a tantos problemas, él nos propone el camino de la sabiduría. De una forma de discurso personal. Vamos a escuchar a Salomón también desde nuestra situación. También nosotros queremos, con Jesucristo, el bienestar de nuestra gente y queremos la salvación de este mundo. La sabiduría nos muestra el camino.
como vamos viendo, una de las características literarias, estilísticas, también teológicas, de nuestro autor es que le gusta organizar muy bien los elementos, el contenido. La estructura está al servicio del mensaje. Le gusta mucho la armonía. Él habla de la armonía. Entonces también la forma de hablar armónica está al servicio del mensaje. Le gustan las correspondencias, ¿no? La sincresis, decíamos, comparación, y las estructuras con correspondencias simétricas. Entonces, en esta segunda parte, diríamos, en la parte principal de nuestro vídeo, que es el discurso de Salomón, podemos dividirlo, fácilmente se puede ver, os invitamos a trabajarlo, en estas secciones, 7 secciones, que se corresponden de forma concéntrica. Os hemos puesto las letras, la primera con la última, la segunda con la penúltima, la tercera con la sexta, y en el centro queda el texto principal, ¿no? Entonces, la correspondencia es muy clara. Capítulo 7, versículos 1 al 6, autopresentación de Salomón, y aparece sobre todo su debilidad, como todo hombre, por el nacimiento, que se corresponde también al final con que la sabiduría es un don, y Salomón habla de sí mismo y su debilidad por el nacimiento. Correspondencia total. Después, el segundo elemento, la sabiduría es superior a todos los bienes. Vamos a ver que no solamente es superior, sino que los trae, es el origen de ellos, que se corresponde con la sabiduría es la mejor compañera del justo, ¿verdad? Es mucho mejor estar con la sabiduría que tener otros bienes. Hay gente que busca tener bienes. Salomón se ha dado cuenta que lo importante es relacionarse con la sabiduría. El aspecto personal de la sabiduría, mucho más que el aspecto, diríamos, del tener de la sabiduría. Después, la tercera sección, en línea con la anterior, la sabiduría es superior a los bienes morales y culturales. Y Salomón también, gracias a la sabiduría, ha conseguido tener un saber enciclopédico como en el mundo griego se deseaba entonces. También la sabiduría nos trae todos los bienes. La sabiduría es el origen de todos esos bienes, a la que es superior. Y después, en el centro, la naturaleza de la sabiduría, con unas imágenes muy bonitas que iremos viendo. Entonces, os invitamos a leer por separado estas secciones para saber ver un poquito cuáles son las estrofas y sus correspondencias. Y ahora vamos a ir diciendo una pequeña idea, vamos a ir tratando poco a poco cada una de estas secciones para eso ayudarnos a profundizar en el precioso texto que aquí el autor nos presenta. Vamos con la primera sección del discurso, A, donde Salomón empieza a hablar y se presenta a sí mismo. Hay una inclusión, también esto el autor no solamente pone secciones correspondientes, sino que le gusta delimitarlas bien. Con las palabras igual y todos aparece al principio y al final de esta sección, lo cual nos sirve para delimitarla, pero también para darle el tono. ¿De qué va esta sección? De que todos somos iguales. Salomón dice que yo soy como todos los hombres. Esto es muy interesante, porque Salomón, rey, sabio, podríamos pensar que es un mediador entre la sabiduría y nosotros, que es un mediador casi cuasi divino entre Dios y la naturaleza. No. Salomón es un hombre como nosotros, es un ser humano mortal. La igualdad radical de todos los seres humanos. Esto también es ser sabios. Ser sabio es saberse débil. Ser sabio es saberse como los demás. Cuando uno se cree por encima, cuando uno no se sabe igual a todos, eso es que no va sabio. Por mucho que sepa, ya ha perdido la cualidad de sabio. Entonces la sabiduría tiene que ver con la humildad. Decíamos antes, la sabiduría rechaza la envidia, la sabiduría tiene que ver con la humildad y con la igualdad entre todos los seres humanos. También decíamos en los libros sapienciales, ¿verdad? La perspectiva aquí no es de los pueblos, la diferencia entre los pueblos, sino la igualdad entre los seres humanos, entre las personas. Entonces Salomón subraya esta, siendo rey, soy como todos, y por eso necesitaré sabiduría como todos. Y esa igualdad se ve sobre todo en el nacimiento, ¿no? Nos habla de la gestación y habla de 10 meses, lo cual es raro, ¿no? Entonces algunos piensan que son 10 meses lunares, que son por 28 días, ¿no? Y otros piensan, ¿no? En algunos textos también de Aristóteles y otros filósofos de la antigüedad, se habla de la gestación, se dice que en algunos seres humanos son 7 meses, 8 nunca, 9 o incluso 10. O sea que también podría haber aquí una transmisión de ciertas tradiciones que hablan de, en algunos casos, pues la gestación es un poquito más larga de 9 meses, ¿no? Y más corta en otros casos. Y luego dice, pues he nacido de sangre, semen y sueño. El principio femenino, el principio masculino y quizá un eufemismo para el acto sexual, ¿no? Como todos los seres humanos, vengo pues del amor de mis padres. Y después también me ha recibido la tierra,
he respirado el aire y también mi primera voz, el ser humano, es respiración, es también sostenimiento en el suelo y es también palabra. Y su primera palabra ha sido el llanto, como todos los seres humanos. Entonces, una estrofa preciosa que tiene que ver con lo que vendrá después, pero que ya desde ahora nos da una perspectiva sapiencial de Salomón que nos invita a vernos iguales a él e iguales entre nosotros. Para poder conseguir la sabiduría necesitamos reconocer quiénes somos desde el nacimiento. Igualdad radical de todos los seres humanos. El rey acudió a Gabaón a ofrecer allí sacrificios, pues era entonces el santuario principal. Salomón ofreció 1000 holocaustos sobre aquel altar. En Gabaón se apareció Yahvé a Salomón aquella noche mediante un sueño. Dios dijo: «Pídeme lo que crees que debo darte». Agradó al Señor esta súplica de Salomón. Entonces le dijo Dios: «Por haber pedido esto y no una vida larga o riquezas para ti, ni tampoco la vida de tus enemigos, sino inteligencia para atender a la justicia, obraré según tu palabra. Te concedo una mente sabia e inteligente como no ha habido antes de ti, ni surgirá otro igual después. Te concedo también aquello que no has pedido, riquezas y gloria, mayores que las de ningún otro rey mientras vivas». Leemos ahora la segunda sección, B, y la tercera, C. La sabiduría es superior a todos los bienes, y también a los bienes culturales y morales. Antes, la primera estrofita, hemos dicho, en la sección, que Salomón se ve pequeño, y en cambio dice, y la sabiduría es grande. Esa inadecuación entre el hombre, Salomón incluido, y la sabiduría, que es quizá el principio de la sabiduría, saberse pequeños, inmerecedores, y gente que no merece la sabiduría. Entonces hay que pedirla. Entonces yo soy pequeño y la sabiduría es grande, y por eso supliqué. Esto nos recuerda al sueño de Gabaón, que nos presenta en Primera Reyes, también el libro de las Crónicas. Entonces está desarrollando ese sueño de Gabaón en el que Dios, pídeme lo que quieras, lo hemos leído, y Salomón pide sabiduría, pide prudencia para gobernar a su pueblo. Y se da cuenta, entonces, que gracias a que no pidió estos bienes, sino la sabiduría, lo va a tener también con ella. Es decir, es muy importante para ser sabios tener una jerarquía de valores adecuada. Si la sabiduría está entre los demás bienes o por debajo de alguno, nunca la conseguiremos y seguramente al no tenerla ella tampoco tendremos lo demás. Entonces, ¿cuál es la clave? Poner la sabiduría como la primera cosa en la jerarquía de nuestros deseos. Entonces, porque Salomón no quiso realeza ni poder, sino que quiso sabiduría porque ella es más importante que todos esos bienes, recibió sabiduría y con ella es raíz de todo eso. Por tanto, no se trata de contraponer, sino si uno elige correctamente, va a conseguir la sabiduría y como ella es fuente y raíz de todo, con ella le van a venir también los demás bienes. Pero es necesario, de alguna forma, renunciar, jerarquizar, poner por detrás esos bienes para recibir la sabiduría. Buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura, dice Jesucristo, comentando perfectamente esta perspectiva, la jerarquía. Entonces, la sabiduría es más importante que el poder, mucho más importante. La busco por encima del poder. La sabiduría es mucho más importante que la riqueza, esas piedras preciosas, el oro, la plata. Es mucho más importante incluso que la salud. Para algunos de nosotros quizá esto diríamos, no, lo más importante del mundo es la salud. Salomón dice, más importante que la salud es la sabiduría. Y más importante que la belleza. Ciertamente un tema muy griego, la importancia y la búsqueda de la belleza. Muy griego y muy de todas las épocas, ¿no? El hombre es feliz, el ser humano es feliz cuando contempla belleza. Entonces, si uno busca la belleza como por encima de todo, no va a encontrar. Entonces, ¿qué tiene que buscar? La sabiduría, la jerarquía de nuestras búsquedas, porque ella es luz sin ocaso y raíz de todos los bienes.
La importancia de la jerarquía de nuestros deseos. Os invitamos a leer esta estrofita, esta perícopa, en relación con el sueño de Gabaón, como es un comentario precioso de sabiduría casi 1000 años después a aquel texto de Salomón donde le pidió a Dios lo que está por encima de todo, la sabiduría para gobernar, ser persona cabal y capaz de conducir al pueblo por los caminos de Dios. Después, siguiente estrofa, la sabiduría es superior a los bienes culturales, sigue en la misma perspectiva, pero aquí se subraya más la relación de la sabiduría con Dios. Y por eso cuando uno se relaciona con la sabiduría, eso le granjea, le lleva consigo la amistad con Dios. También, igual que la importancia de la belleza es muy griego, también la importancia de la amistad. Muy griego, y como veremos, también muy bíblico, porque Salomón, pero también Abraham antes que él, Moisés, se subraya que eran amigos de Dios. Entonces la sabiduría, también lo dirá después en el capítulo siguiente, crea profetas y amigos de Dios. Entonces la importancia de la amistad entre nosotros y también la amistad con Dios. También lo recuerda Teresa de Jesús, ¿verdad?, en su definición de la oración, que es la oración, tratar de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Entonces, la importancia de la sabiduría para entablar amistad con Dios. Dice Salomón, como la aprendí sin engaño, sin dolo, sin hacer cosas raras, sin intentar, y por eso la puedo transmitir sin envidia, lo decíamos ya antes, ¿verdad? Entonces, la importancia de cómo se recibe la sabiduría, cómo se transmite la sabiduría. Es muy importante las formas, el modo de hacer las cosas. La sabiduría no se junta con cualquier... los medios no justifican los fines. Hay medios que no valen para adquirir sabiduría. Y también nos recuerda en este aprendí y enseñé a la frase de Jesús, lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. Como la sabiduría me ha llegado como gracia, pues también la transmito sin ningún tipo de envidias. Como decíamos antes, cuantos más sabios haya, mejor para el mundo y también mejor para mí. Yo si doy dinero lo pierdo, me decía un profesor hace mucho tiempo cuando yo era joven, pero si doy sabiduría yo no la pierdo. La sabiduría es lo único que si se da no se pierde, al revés. Todos tenemos experiencia de que cuando enseñamos algo aprendemos más. La sabiduría es ese bien que no se pierde al dar, sino que aumenta cuando se transmite. Preciosa perspectiva. Y luego se nos habla de cómo Salomón, gracias a la sabiduría, consiguió esa ciencia enciclopédica de entonces. Aquí también, si antes era un comentario a Primera Reyes 3, el sueño de Gabaón, aquí es un comentario a Primera Reyes 5, donde se nos hablan de los grandes saberes prácticos de Salomón. Lo que tenemos la época en la que se escribió este texto, mucho más antiguo, y estos son, diríamos, la enciclopedia, los saberes que se pretendían en el mundo griego. Salomón es un sabio griego, gracias a la sabiduría, cumple el ideal del sabio griego. Tenemos aquí algunas de las cuestiones que él controla, ¿no? El mundo de los animales, la zoología, el mundo de los demonios, la demonología, los demonios, los espíritus impuros, tener dominio sobre ellos. De hecho, seguramente aquí también vemos como el hijo de David, el nuevo Salomón, que es Jesús de Nazaret, también tiene, como sabio y como Mesías, como hijo de Dios, tiene ese dominio sobre los demonios, el que más dominio tiene sobre los demonios, como cumpliendo lo que Salomón ya anunciaba. La psicología, la mente humana, que solamente Dios conoce, y también las plantas y la botánica y todas sus fuerzas de farmacia curativas, ¿verdad? Un poquito más adelante, no aquí, pero podríamos ampliar en 8.8 también cómo él domina la historia, la retórica y la dialéctica. Los saberes del mundo griego, Salomón, sabio bíblico, los ha conseguido gracias a la sabiduría divina. Y al final de esta sección se hace una afirmación muy atrevida, nunca se había dicho, en Proverbios, Irácida, se nos dice que Dios creó el mundo con la sabiduría. Y se llega a decir que la sabiduría misma es el artífice del cosmos. Se atribuyen a la sabiduría ciertas cosas que solo se decían de Dios. Es una afirmación ciertamente pues muy atrevida por parte de nuestro autor. Entonces, la sabiduría es superior a cualquier otro bien porque tiene que ver con Dios y ella es la raíz de todos esos bienes que el Señor nos quiere regalar a aquellos que buscamos, por encima de todo, la sabiduría.
Pues la sabiduría es más móvil que cualquier movimiento y en virtud de su pureza atraviesa y penetra todo. Es un soplo del poder de Dios, una emanación pura de la gloria del Omnipotente. Por eso, nada contaminado le afecta, es reflejo de la luz eterna, espejo inmaculado de la actividad de Dios e imagen de su bondad. Pasamos ahora a la sección central del discurso de Salomón, que en el fondo, como estamos en la sección central de sabiduría, es la parte central de todo el libro de la sabiduría. Por tanto, yo diría, es la parte más importante en la que más cuidado pone nuestro autor para hablar de la esencia misma de la sabiduría. Es casi las palabras más sublimes que se han dicho en la Biblia sobre la sabiduría. Salomón hasta ahora hablaba más bien en primera persona y ahora deja absolutamente la primera persona para hablar solo en tercera persona de la sabiduría en sí misma. Las otras secciones, la A, B y C, B, C', B', A', habla de él un poco, ¿no? Y aquí no se centra, él casi desaparece el autor para centrarse, dejar que los lectores nos quedemos solamente centrados en la belleza de la sabiduría. Habla solamente de ella. Y podríamos quizá dividirlo en tres pequeñas estrofitas esta sección, ¿no? En la primera hay un conjunto de una acumulación retórica de 21 atributos de la sabiduría, que podríamos ir leyendo casi profundizando uno a uno, pero sería mucho. Algunos de ellos, muchos tienen que ver con características del que el estoicismo también da al espíritu divino. Algunas en el estoicismo muy panteístas. Aquí, claro, la fe bíblica impide el panteísmo. Y además lo que sabiduría pretende no es tanto los conceptos uno a uno, sino esa acumulación retórica, la cantidad de riqueza que lleva consigo la sabiduría. El número 21, seguramente, 21 atributos, es fruto, porque es 7 por 3, es decir, la perfección absoluta. Dos números muy significativos en la antigüedad, 7 también en el mundo bíblico, 7 por 3, 21, pues, es decir, la sabiduría es la perfección absoluta porque tiene esa redondez de atributos que se pueden aplicar a ella. Podéis leerlos poco a poco y son muy interesantes, pero lo que importa no es tanto la definición concreta, creo, de cada atributo, sino esa acumulación retórica del todo, de la perfección de la sabiduría. Después, la segunda estrofita, que es la más importante, origen divino de la sabiduría. Y aquí se nos habla que ella es muy móvil, esta es muy sutil, porque es pura, ¿verdad? Y se compara. Para poder explicar qué es la sabiduría, se utilizan 5 metáforas, con una terminología, con un vocabulario muy técnico del mundo griego. Algunas palabras son griegas la única vez que aparecen en toda la Biblia, o en todo el Antiguo Testamento, citadas en algún caso por el Nuevo Testamento, por ejemplo la Carta a los Hebreos, o Pablo para aplicarlas a Cristo. Entonces veamos esas 5 metáforas, ¿no? La sabiduría es efluvio del poder divino. Estamos en el mundo del aire, una especie de niebla, una especie de aliento, efluvio del poder divino. Ya en Siracida 24 veíamos cómo la sabiduría sale de la boca del Altísimo. Esa línea estaríamos, ¿no? La sabiduría es una niebla, la sabiduría es un aliento, la sabiduría es una especie de soplo y del poder divino. Siempre tiene que ver con Dios. La sabiduría refleja a Dios en todas las imágenes. Entonces primero se compara con el mundo del aire, ¿verdad? Con el mundo del aire que da vida, con el mundo del aire íntimo que sale de la boca del Altísimo. Después, emanación pura de la gloria del Todopoderoso, del Omnipotente. Emanación tiene que ver con una fuente, con el agua. ¿Ve? Pasamos del ejemplo del aire al ejemplo del agua. Ella brota de la fuente de la gloria divina. Entonces, esa es la sabiduría que está siempre brotando para nosotros, ¿verdad? Entonces, también con la imagen del agua nos aproximamos a lo que es la sabiduría. Siempre esas imágenes que son materiales, pero que tienen mucho que ver con el ámbito espiritual, ¿verdad? El aire, el agua, la luz, y tiene que ver con Dios. Es todo siempre de Dios, de Dios, de Dios. Decimos de Jesús, ¿quién es Jesús? ¿Quién es el Hijo? Luz de luz. Dios verdadero, de Dios verdadero. Pues de alguna forma aquí se inspira eso que decimos sobre Jesús. El tercer ejemplo en concreto es reflejo de la luz eterna. Reflejo. Estamos en el mundo del ámbito de la luz, ¿no?
También son imágenes muy sutiles, muy espirituales para expresar la hondura, para intentar expresar la hondura de lo que es la sabiduría. No olvidemos que no son definiciones de la sabiduría, sino imágenes tomadas del mundo para intentar expresar el misterio de la sabiduría. Ya se ha dicho más veces, esta es muy importante, luz. La sabiduría tiene que ver con la luz, luz sin ocaso. Es luz, reflejo de la luz eterna, es de alguna forma luz de luz, ¿verdad? De la luz del Eterno, de la luz de Dios. Otro ejemplo, el espejo. Pero espejo, no un espejo, como diría Pablo, no un espejo que no acaba de verse bien, sino espejo nítido de la actividad de Dios. Cuando Dios actúa, la sabiduría es un poco donde queda reflejado ese actuar divino. Me recuerda esto un poquito a la teología de San Juan en el Nuevo Testamento, como todo lo que Jesús hace es un reflejo de lo que hace Dios. Lo que Jesús hace es actividad de Dios a través de él. Él no hace nada por su cuenta, sino que todo lo que hace es en nombre de Dios. Pues también la sabiduría es espejo de esa actividad de Dios. En ella podemos ver cómo actúa Dios. En ella está Dios actuando en el mundo de los hombres. Y por fin la última es imagen de su bondad. Imagen, es el mundo físico, ¿verdad? Donde se hace una imagen de un dios o una imagen de... Entonces, ¿dónde está representada? ¿Cuál es el cuadro? ¿Cuál es la imagen, la estatua donde vemos representada la bondad de Dios, la sabiduría? Esto luego se aplicará de forma plena a Jesucristo, que es imagen de Dios. San Pablo, San Juan y la carta a los Hebreos, por ejemplo, con reflejo, utilizan mucho esta terminología de sabiduría para aplicarla a Jesucristo. No podríamos conocer del todo bien a Jesucristo profundamente si no hubiera sido por estas elucubraciones preciosas del libro de la sabiduría. Entonces, 5 metáforas para comprender lo que es la sabiduría, que luego aplicaremos, el Nuevo Testamento aplicará a Jesucristo para comprender quién es Él frente a Dios, ¿no? Quizá lo más importante sea eso, ejemplos espirituales, lo más espirituales posibles, y también la pertenencia, el de, ¿verdad? Reflejo de la luz, emanación de la gloria, efluvio del poder divino. La sabiduría proviene de Dios y va, sirviendo en el mundo y en los hombres, pues toda esa bondad y belleza que emanan de Dios. Y una tercera estrofita. Si esto es la esencia de la sabiduría en su relación con Dios, aquí sería la actividad externa de la sabiduría, ¿no? Que quizá vamos a decir dos cosas, dos características, dos subrayados. Primero, ella sin cambiar en nada, todo lo renueva. Muy aplicado también al Espíritu de Dios en los Santos Padres, el Nuevo Testamento. El Espíritu de Dios sigue siendo siempre el mismo, pero en cambio es capaz en cada uno de hacer una obra diferente. Como la lluvia, dirían los padres, ¿verdad? La lluvia cae en cada terreno y provoca en cada uno, siendo la misma, provoca distintas cosas. Así es el Espíritu, así es la sabiduría. También a Cristo se aplica un poquito esta dimensión cuando se dice que Jesucristo, en Hebreos, es el mismo ayer y hoy y siempre. La sabiduría no cambia, es eterna, es de Dios, pero en cambio hace que nosotros cambiemos, en sentido positivo. Sin cambiar en nada, renueva. También en perspectiva podríamos pararnos, preciosa. Necesitamos una renovación de la Iglesia, necesitamos una renovación del mundo, necesito una renovación personal, una renovación de la pastoral, una renovación de la sabiduría, es la clave de la novedad, una nueva evangelización, renovar la evangelización. La sabiduría, según Salomón, es la clave de esta renovación. Sabiduría que para los cristianos es el Espíritu, es Jesús de Nazaret. Y segundo subrayado, que la sabiduría entrando, qué bonito, en las almas de los justos de cada generación, ¿verdad? Es el Magnificat de la generación tras generación, entrando en las almas justas de cada generación, produce, eso es su principal efecto, ¿no? Produce amigos de Dios y profetas. Amigos de Dios tiene ese sentido de la amistad, que es lo más importante, ¿verdad? La relación personal, amigos nada menos que de Dios. Pero también los amigos de alguien, los amigos del rey, son los que ayudan en el gobierno. Entonces, amigos de Dios también tiene que ver con los reyes, tiene que ver con la gente a la que Dios confía su gobierno. Amigos de Dios para ejercer también autoridad. Y profetas, en esa misma línea, los que hablan en nombre de Dios. Amigos de Dios en el Antiguo Testamento, pues sobre todo Abraham, Moisés, cuando Jesús dice a los discípulos, Juan 15, no os llamo siervos sino amigos. La amistad también recorre toda la Biblia.
Quizá el personaje que cumple ambas facetas, lo decíamos antes, es Moisés. Es el gran profeta de profetas del Antiguo Testamento y es amigo de Dios. Y es que en el fondo hay una relación entre ambas. Se puede ser profeta de Dios, se puede hablar la palabra de Dios cuando uno es amigo de Dios. Si no tiene relación íntima, no puede hablar en nombre de nadie. Por eso Jesús, que es el Hijo de Dios, será un profeta superior incluso a Moisés. Entonces, como la sabiduría es la que obra todo esto, según nuestro autor, ¿no? La sabiduría, si nos dejamos transformar por ella, cada generación seguirá viendo amigos de Dios y profetas. Un cantautor español de hace años decía: ¿dónde están los profetas que en otro tiempo nos dieron las esperanzas y fuerzas para andar? Podemos preguntarnos también en esta sociedad nuestra, en esta generación, ¿hay amigos de Dios y profetas dentro de la Iglesia y en el mundo? Hay. ¿Estamos dejando que la sabiduría nos transforme para que seamos, cuando vemos a una persona, a un sacerdote, a un cristiano, a un laico, una religiosa, ahí tenéis a un amigo de Dios? O ahí tenéis a un profeta verdadero que habla palabras de Dios. Qué importante. Si hay sabiduría, habrá amigos. Si hay sabiduría, habrá profetas. Es importante que dejemos que Salomón también nos interrogue para que la sabiduría abramos las puertas a ella y pueda seguir creando en esta generación amigos de Dios y profetas que renueven en nombre de la sabiduría nuestro mundo. ¿Alguna vez os ha hablado un enamorado? ¿De qué forma habla de la persona amada? En la segunda parte del libro de la sabiduría vamos a escuchar la voz de un Salomón enamorado, profundamente prendado de la sabiduría. El tema afectivo, el tema de la relación amistosa con la sabiduría aparece ahora en primer término. Vamos a la siguiente estrofa, C', capítulo 8, versículos 2 al 9. La sabiduría enamora. Ya decíamos antes que enamora por sí misma. Hay que renunciar a los bienes que lleva sin saber que luego resulta que con ella llegan todos los bienes. Hay un autor que lo dice de una forma preciosa, de la siguiente manera, muy poética. Dice: dulce engaño de la dama que enamoró con su sola belleza, callando su rica dote. Salomón se enamora de la sabiduría por sí misma, aunque luego la sabiduría nos trae mucha dote, una cantidad inmensa de bienes. Pero tenemos que enamorarnos de la sabiduría. En todo este capítulo 8 va a aparecer la imagen del matrimonio. Algunos místicos luego lo aplican al matrimonio espiritual, ¿verdad? El matrimonio místico entre Dios y el alma, que es entre Salomón, la persona, y la sabiduría. Primero aparece la novia, después quiere desposarla y por eso le pide la mano a Dios. Entonces todo el capítulo 8 sería un proceso en el que Salomón desde joven pues se ha enamorado de una preciosa dama que es la sabiduría, entonces la va buscando, la va cortejando, para al final desposarse con ella pidiéndosela a Dios. Entonces la busca desde joven, dice desde joven. Nos acordamos del joven rico, ¿no? También cómo desde joven ha cumplido los mandamientos. Es muy importante porque cuanto más pequeños somos, más nos marcan las cosas, ¿no? Los amores de jóvenes, los amores adolescentes. Salomón tiene claro que desde muy joven conoció la sabiduría y ya ninguna otra dama le ha seducido. La importancia de poder presentar a los jóvenes, a los adolescentes, los caminos de la sabiduría para que también se enamoren de la sabiduría desde jóvenes, desde niños, porque marcará su vida profundamente. Aquí la importancia, cuando dice que es una novia, utiliza el verbo griego philein, a diferencia de agapao. Agapao es un verbo quizá más puro, más gratuito,
Pero aquí no es un amor gratuito de Dios a nosotros, sino que es un amor entre esposos. La amistad, los esposos, es un amor compartido entre los dos, un amor muy afectivo. Por eso se utiliza el verbo de la amistad, el verbo del amor. También San Juan utilizará mucho en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, para hablar de Jesús, el discípulo amado, el amor a Dios, el amor entre nosotros. Entonces, la novia que es amada, el enamorado. Salomón en todo este capítulo no nos habla como un doctor, como un sabio que conoce cosas, sino como un enamorado. Nos habla como alguien que está enamorado y habla de su novia a los demás, ¿verdad? Pues igual, esta vez nos podríamos preguntar cómo hablamos nosotros de la sabiduría, cómo hablamos nosotros de Jesucristo, como doctores que han estudiado, como personas que tienen que decir lo que se les pide, o como enamorados. Aquí también Salomón, no solamente en lo que dice, sino en la forma de hablar, es un ejemplo para nosotros. Claro, nadie da lo que no tiene. Si uno no está enamorado, no puede hablar como enamorado. Entonces, qué precioso que Salomón se haya enamorado de la sabiduría y ojalá que también nosotros podamos hablar como profundos enamorados de Jesucristo, la sabiduría eterna, a quien queremos desposarnos, ¿no? Entonces, y aquí también la importancia de la relación entre sabiduría y afectividad. Parece que últimamente hemos descubierto la importancia de la inteligencia emocional. Esto no es de ahora, esto es de siempre. Los griegos y también el mundo judío subrayaban mucho la importancia del corazón como sede de la sabiduría, la importancia de la afectividad, de los sentimientos, de la interioridad en todos los sentidos. Cuando hemos separado ambas, sabiduría y afectividad, nos ha ido muy mal. Hemos construido una sabiduría intelectualista, fría, vacía, o hemos construido un sentimentalismo superficial. Entonces no podemos separar ambas dimensiones. Creo que también Salomón aquí, el sabio Salomón, está indicándonos y diciéndonos un camino, gritando en nuestros oídos un camino a seguir, ¿no? Tenemos que conjugar afectividad e intelectualidad. Tenemos que conjugar mente y corazón. Tenemos que ser personas enamoradas de la verdad, porque la verdad es la mayor belleza. Bien, se enamora de ella por sí misma, esa noble dama, ¿verdad?, que oculta su belleza. Pero luego dice, ¿qué la enamoró de ella? También luego ha ido viendo que la sabiduría tiene muchas cosas que aportar. En estos versículos dice, pues por ejemplo, es de noble linaje. Claro, si yo me caso con ella, pues fíjate. Normalmente en el mundo bíblico, la reina, Salmo 45 por ejemplo, la reina se ennoblece al casarse por el rey. O sea, una chica que es elegida reina queda ennoblecida al casarse con el rey. Aquí es al revés. El rey Salomón, queda ennoblecido por casarse con la sabiduría. Es justo al revés, ¿verdad? Como hay algo mucho más noble que ser rey y tener poder. Es la sabiduría. Emparentar con alguien es tener su linaje. Pues Salomón aspira al gran linaje, que es el linaje divino, que solamente la sabiduría, desposando con ella, se puede recibir. Linaje noble, riqueza, inteligencia práctica con el trabajo. Acordaos de la mujer ideal en Proverbios 31. La sabiduría es una esposa inteligente y que trabaja hacendosa. Está iniciada en los misterios. Solamente ya son los ámbitos de sabiduría bíblica, sino también los ámbitos de la sabiduría esa griega más del mundo de los cultos mistéricos. Pues también ella está iniciada en las profundidades de todos los misterios y lo puede transmitir. Justicia, experiencia. Acordaos de que la experiencia es la principal raíz de la sabiduría. Por eso es sabia. Entonces todo esto le ha enamorado a Salomón también de la sabiduría. Todo esto es lo que ella puede aportarle en un matrimonio ciertamente que Salomón está cada día buscando más, ¿no? Al enumerar todo esto nos habla sabiduría de las virtudes, las 4 famosas virtudes teologales. Este es el texto bíblico donde se origina lo que llamamos en teología las virtudes cardinales. Las teologales son 3, fe, esperanza y caridad, y las virtudes cardinales, ¿verdad?, las virtudes que tienen que ver con los puntos cardinales, las virtudes universales, son templanza, prudencia, justicia y fortaleza. Esto aparece también un poquito, aunque no igual, en Proverbios, en Cuarta Macabeos, un libro apócrifo de los 70. También Platón habla de las 4, aunque en vez de prudencia pone sabiduría. Los estoicos hablan de las 4 y la sabiduría como raíz de ellas, en línea con la sabiduría. Entonces, las 4 virtudes que han pasado a ser cardinales, que podríamos decir, ¿qué es cada una de ellas? La sabiduría es lo que nos da esas 4 virtudes. ¿Qué es cada una de ellas? Pues vamos a ver lo que dice algún autor sobre qué significa, cuál podría ser la definición. Os invito a pensarlo, a dialogarlo. La templanza sería esa virtud que modera el uso de los placeres.
Es decir, ante lo bueno hay también que ser austero, hay también que saber elegir, hay que tener jerarquía. Entonces, ¿cómo portarnos ante lo bueno? ¿Cómo portarnos ante los placeres? La virtud de la templanza. La prudencia, que según algunos es la virtud principal, sería la que discierne la adecuación de los medios a los fines. Claro, una persona prudente, si hablamos de conducir, no es aquel que va a 30 kilómetros por hora en una autovía. Eso es ser imprudente. Ser prudente no es ir despacio, sino ir de forma adecuada según las circunstancias y lo que conviene, ¿no? Entonces, esto es la prudencia, es esa virtud del discernimiento, saber hacer lo que conviene en cada momento para conseguir los fines adecuados, ¿no? La virtud de la prudencia, esa virtud que sabe para dirigir la vida, ¿verdad? La justicia, dice este autor, es buscar el derecho de los demás. El derecho de los demás. Eso es la justicia. No pensar en uno mismo, no pensar en el que es poderoso, no pensar en el que, sino buscar siempre el derecho y los bienes de los demás. Y la fortaleza es el valor, es aquello que supera las dificultades. Si la templanza es saber moderar los deseos, cuando todo parece que va bien, y la fortaleza es saber superar las dificultades, ¿no? Entonces, bueno, pues las cuatro están representadas en muchos lugares, ¿verdad?, de nuestras catedrales, de nuestras iglesias, porque nos ayudan, son un modelo para que vayamos aprendiendo a cómo tenemos que orientar nuestra vida. Entonces, la sabiduría se vive desde las cuatro dimensiones en las circunstancias concretas de la vida. Por todo esto, lo que ofrece la sabiduría, no se puede ofrecer más. ¿Qué hace Salomón? Quiere vivir con ella, convivir. En 7:28 había dicho que Dios ama a quien convive con la sabiduría, sino Kein, tener casa común, que se aplica a las relaciones entre marido y mujer, ¿verdad? Entonces, Dios solamente ama al que convive con la sabiduría. Y aquí, en la misma dirección, la simbiosis, la comunión de vida, también aplicada a varón-mujer. Como la sabiduría ofrece tanto, yo quiero compartir casa con la sabiduría, yo quiero compartir vida con la sabiduría, quiero ser el esposo de la sabiduría, porque solo entonces me llegarán todos los bienes, solo entonces podré vivir las virtudes, solo entonces emparentaré con ese Dios que todo lo puede y que va a conducir mi vida por los senderos de la felicidad. Pasamos a la siguiente sección, B', estamos ya acabando, el discurso 8, 10 al 16. Algunos piensan que es del 9 al 16, bueno, versículo arriba, versículo abajo. Si antes era la sabiduría como novia, ahora la sabiduría como esposa. Salomón quiere desposar a la sabiduría y gracias a ella pues ha conseguido muchas cosas. Dime con quién andas y te diré quién eres. En Proverbios 31 se decía que gracias a la mujer hacendosa y sabia, el hombre, su esposo, el varón, era alabado en la plaza, la gente le respetaba. Dependiendo de la persona con la que me relaciono, también después viene mi dignidad, ¿no? Entonces Salomón en esta misma perspectiva dice solo dos cosas, ¿no? Que gracias a desposar la sabiduría tiene fama en el presente y una fama, una gloria imperecedera. De hecho, esto, como estamos en el siglo I, el autor de sabiduría puede decirlo de Salomón, que vivió en el siglo X a.C. Pues efectivamente, Salomón sigue teniendo gloria cuando se escriben estas páginas. Es, digamos, una cuestión interna, ¿verdad?, del discurso. Entonces, gracias a emparentar con la sabiduría, a mí me va bien, me dignifica y los demás, pues eso, no solamente yo actúo bien, sino que tengo un estatus ante los demás, porque ennoblece ese estar en contacto con la sabiduría. Y gracias a ella puedo ser lo que decíamos de los libros sapienciales también fuera del Antiguo Testamento, la importancia de un rey sabio. El soberano ideal con tres características: autoridad, generosidad y valentía. En tiempos de paz, diríamos en tiempo de guerra, autoridad frente a la gente que tiene poder. Es decir, no echarse para atrás, ser capaz de defender al pueblo, tener autoridad frente a la gente importante, ¿no? En cambio, frente a las multitudes, frente al pueblo, frente a la gente poco importante, diríamos,
generosidad. La magnanimidad es una característica fundamental del gobernante, si no. Y después, cuando llega un momento de dificultad, ponerse al frente del ejército, no el último, para que tu valentía sea imitada por el pueblo, valiente. Entonces, autoridad, generosidad y valentía, tres características fundamentales del sabio, el ideal, que Salomón está cumpliendo. También aquí, como en tantos otros textos, podríamos aplicarlo a nuestros dirigentes o incluso, sin pensar en los demás, a nosotros. De qué forma yo, en las tareas que tengo en la vida, pues también voy viviendo estas tres características, no arredrarse ante nada, ¿no? Ser capaz de tener también autoridad ante los demás, ante la gente importante, muy importante la generosidad y ciertamente en momentos de dificultad la valentía. Soberano ideal, todos somos soberanos de nuestra propia vida, características fundamentales, por tanto, para cada uno de nosotros. Y después lo último que no es menos importante, está la vida en todos sus ámbitos, no solamente en el ámbito público, cuando llego, cuando salgo, cuando gobierno, cuando juzgo, cuando peleo, cuando estoy en la guerra, sino y cuando vuelvo a casa. La sabiduría no solamente me ayuda a realizar las tareas del rey, sino que en casa es esposa que me acompaña y me relaja. Cuando vuelvo a casa estoy con la esposa, o sea, la esposa me acompaña en lo público, pero la esposa es solaz, es alegría profunda en el ámbito de lo privado. También nosotros el descanso, ¿no? Jesucristo, venid a mí y encontraréis vuestro descanso. La sabiduría no es solamente para hacer cosas, para tener misión, sino para descansar. Aquí una pequeña reflexión podríamos hacer en estos tiempos que corren, que están marcados por tanto ajetreo. Somos también sabios en este aspecto. La sabiduría es para nosotros solaz, tranquilidad, relajación, descanso. Para Salomón lo es y por eso es feliz. Si solamente existe el mundo exterior, no se puede ser feliz. Hacen falta momentos de privacidad, de descanso, donde la sabiduría también acompaña esos momentos y nos da descanso en nuestras tareas y alegría en nuestra intimidad. La última estrofa del discurso sería A', ya es una transición hacia la oración. Sigue el tono de autorreflexión interior, ahora de forma explícita, de la pericopa anterior, como reflexionando sobre estas cosas, pues Salomón viendo cómo puedo yo conseguir sabiduría, cómo puedo convivir con ella, cómo puedo estar con ella, qué puedo hacer para... Hay una inclusión también en la sección, empieza 8.17 en mi corazón, o sea, reflexioné en mi interior, en mi corazón, y después al final 21 la pedí de todo corazón. Seguramente esta expresión, la pedí de todo corazón, está inspirado en la oración del Shemaj Israel. Escucha Israel, el Señor solamente uno, amarás al Señor con todo tu corazón, ¿no? Con todo corazón. Está influido por la oración más importante del mundo bíblico, ¿verdad? Entonces ya esto nos marca cuál sería el tono de toda la sección, que es lo íntimo, el corazón. El corazón para el mundo bíblico no es solamente el lugar de los sentimientos, sino el lugar interior de la decisión, ¿no? De la voluntad. El lugar de los sentimientos más inconscientes serían más bien el vientre, ¿no? El intestino. En cambio, el corazón es el lugar de la interioridad consciente. De hecho, Salomón está conscientemente. Es la importancia del corazón. Lo decíamos un poquito antes. Sabiduría y corazón, sabiduría e interioridad. Entonces hay que reflexionar por dentro y con todo el corazón, con todo el ser, con toda la interioridad, hay que pedirla. Porque si no, no la conseguirás. Entonces ya es de sabios saber que es un don, una gracia, y solamente pidiéndola, de ahí viene después el capítulo 9, la oración. Como solamente se puede recibir pidiéndola, pues aquí estoy yo, Salomón, que voy a hablar con Dios para pedir la sabiduría. La reflexión interior
se convierte en oración hacia Dios para pedirle lo más grande de la vida. Aquí hay un problema, un tema, de que yo siendo una persona buena, un joven bueno, con alma buena, mejor que siendo bueno vine a un cuerpo sin tara. Hay aquí un dualismo más o menos claro, y algunos se preguntan, sobre todo esta segunda frase, vine a un cuerpo sin tara, si aquí sabiduría refleja, el autor refleja esta doctrina platónica y griega de la preexistencia del alma. Algunos autores piensan que sí, otros autores piensan que no, sino que más bien está matizando la frase anterior para que quedaba un poco subrayando mucho el cuerpo y que subrayar el alma. En cualquier caso, la Biblia ha de interpretarse en todo su conjunto, y en todo su conjunto pues sabemos que para el cristianismo, para la Biblia, a pesar de este versículo, si es que fuera de verdad muy platónico, que yo creo que no, el cristianismo no cree, el judio-cristianismo no cree en la preexistencia de las almas, sino que hemos sido creados y lo que sí creemos es en la inmortalidad más allá de la muerte. Es uno de los textos muy platónicos, luego veremos otro en el capítulo 9, del libro de la sabiduría, aunque no está claro. Seguramente no pretende hacer filosofía nuestro autor, sino que está utilizando el lenguaje de aquel tiempo, el lenguaje habitual, coloquial del mundo culto de aquella época, para expresar también sus sentimientos, ¿no? Para expresar sus ideas. Bien, pues culminación del discurso de Salomón, donde vuelve a insistir en la importancia de la sabiduría, está convencido, hoy detrás de Jesús hay que tener una determinada determinación, cuando uno está convencido de algo, ciertamente lo intenta y lo consigue. Él está convencido de la importancia de la sabiduría y convencido de que él no la puede tener y, por tanto, oración. También aquí otro pequeño paréntesis podríamos hacer. La importancia de la oración para conseguir sabiduría. En la iglesia de hoy, en el mundo de hoy, existen personas que rezan, es decir, personas que saben que todo es don, que todo es gracia, que la sabiduría, es decir, el éxito en nuestros quehaceres depende de Dios. Porque a veces da la impresión, yo no lo sé, da la impresión de que trabajamos más, dedicamos más tiempo a nuestras cosas, a la perspectiva nuestra, que a la oración, como si la sabiduría, la templanza, la justicia, el éxito de nuestras tareas dependiera de nosotros. Salomón dice que es de sabios saber que la sabiduría depende de otro, depende del otro, depende de Dios. Entonces, esa relación entre un pueblo que ora y un pueblo de sabios. Os invito a pensarlo y a aplicarlo a nuestra situación. Dios de mis antepasados, Señor de misericordia, que hiciste todas las cosas con tu palabra y con tu sabiduría formaste al hombre para que dominase sobre tus criaturas, gobernase el mundo con santidad y justicia y juzgase con rectitud de espíritu, dame la sabiduría entronizada junto a ti y no me excluyas de entre tus hijos. Pasamos ahora al último capítulo de este vídeo, de la sección central de sabiduría, la oración de Salomón, la famosísima oración de Salomón, que os invito a utilizar a menudo, por ejemplo, cuando empecemos reuniones, pues se puede empezar rezando esta oración para pedir sabiduría que nos ilumine en esta reunión que vamos a tener, ¿verdad? Os invito a utilizar esta oración que es preciosa. Lo que está haciendo el autor es inventar, diríamos, lo que habría dicho Salomón al rezar en el sueño de Gabaón, tal como tenemos en Primera Reyes 3. Ahí no se nos dice lo que dijo, que dio sabiduría, entonces aquí se amplía, se inventa una oración en boca de Salomón que se habría pronunciado en aquel sueño, ¿no? Y que nos vale para rezar en todas las épocas, lo que Salomón le pide a Dios. Y podemos, yo creo que claramente, muy fácil, dividir en 3 estrofas. Hemos puesto aquí. La primera, la perspectiva es plenamente humana. Salomón como hombre. Después, Salomón elegido como rey. Salomón tiene una doble dimensión, ¿no? Salomón es hombre, como todos nosotros, que tiene que ejercer su función como hombre, pero también es rey y tiene que ejercer también sus funciones. Para ambas cosas necesita sabiduría. La tercera estrofa, conclusiva, se vuelve a situar en la perspectiva de lo humano, ¿no? Ser humano, rey. También esta doble perspectiva, el hombre y rey, que Salomón lleva, yo os invitaría a aplicarla a nosotros, ¿no? Todos nosotros tenemos esta doble dimensión.
Todos nosotros somos seres humanos y tenemos, por tanto, como Salomón, la tarea de gestionar nuestra propia vida, porque desde la creación hemos sido creados para algo y necesitamos la sabiduría de Dios para ese algo para lo que hemos sido creados. Pero además de nuestra condición de criaturas, de seres humanos, con su tarea de humanizar el mundo, todos tenemos una vocación específica. No todos somos reyes. Donde pone rey para Salomón, pongamos pues sacerdote, padre de familia, trabajador de... Junto a esa dimensión común, todos tenemos una dimensión específica. Bueno, pues para cumplir esa dimensión común, como Dios quiere, para vivir esa vocación específica de cada uno que Dios quiere, necesitamos la sabiduría. Os invito a aplicar esta doble perspectiva de ser humano y de vocación específica de cada uno, lo común y lo particular, desde la sabiduría. Cómo necesitamos sabiduría para hacerlo de forma adecuada como Dios quiere. Primera estrofa. Primero la invocación a Dios, ¿verdad? Dios de los padres y Señor de la misericordia. Una doble invocación con un doble nombre de Dios, en griego, Dios y Señor, que se corresponden con los dos principales nombres del hebreo, Elohim y Yahvé. El nombre común, diríamos, Dios, y el nombre propio, Yahvé, traducido en los 70 por Kyrios, el Señor. Eso nos está diciendo un poco un resumen teológico del Antiguo Testamento, el doble nombre, esa oración que decíamos antes del Shemaj, como el Señor, el Kyrios, nuestro Dios es el único, el Señor es nuestro Dios. Dios de los padres, la religión de los padres, sobre todo aparece claro en los patriarcas. Los patriarcas son también la generación del Éxodo, pero este Dios de los padres, yo soy el Dios de tu padre Abraham, le dice Dios a Isaac, o a Moisés, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de los padres es el Dios bíblico. Entonces, es una religiosidad que se transmite de padres a hijos. Mi Dios me ha sido transmitido por mis padres. No he sido yo el que he descubierto a Dios. Entonces, Dios el autor de esta oración invoca al Dios de sus padres. También eso para ser mejor escuchado, ¿verdad? No es un Dios particular mío y que me escucha a mí por mis circunstancias, sino que es el Dios de mi pueblo, el Dios de mis orígenes, el Dios de mis padres. Y es Kyrios, Señor de la misericordia. Es una expresión tomada muy de los Salmos. También el Corán después, más adelante, dirá esa característica principal de Alá como misericordioso. Entonces, el Señor de la misericordia. Entonces, precisamente porque soy hijo de aquellos que tú elegiste y porque eres misericordioso, me atrevo a pedirte lo que te voy a pedir. Invocación fundamental, una de las más importantes de las oraciones bíblicas. Después se dice, ¿quién es Dios? Tú has creado todo con tu palabra y con tu sabiduría formaste al hombre. Dos frases paralelas, de forma quiástica, que se dice, ¿verdad? Lo has creado todo, formaste al hombre, aparece como primer y último miembro, con tu palabra, con tu sabiduría en el centro. Se corresponden de forma en X quiástica, ¿verdad? Aquí se aplica la creación por la palabra a todo lo real y en el aspecto al hombre, al ser humano, se aplica la sabiduría. Se ha creado todo con la palabra y todo con la sabiduría. Pero ese es el paralelismo bíblico, ¿verdad? Se podía aplicar a ambos la palabra, a ambos la sabiduría. Pero se quiere especificar que la creación del hombre tiene un matiz especial. Hay muchos textos bíblicos que se hablan, en los libros sapienciales, sobre la creación por la sabiduría. Por ejemplo, Proverbios 8. Y luego la creación por la palabra también está en algunos sitios, Génesis 1, clarísimo, el Salmo 33 y otros textos, pero tampoco es muy abundante. Aparecerá también en Juan, el Logos, la palabra, Dios ha creado todo con la palabra, que es Jesucristo. Entonces, creación con la palabra, creación con la sabiduría. Y esa creación tiene una finalidad, hay un triple para, ¿verdad? Para dominar, Génesis 1, lo dice claramente, para dominar tus criaturas. Lo explicábamos en Génesis. El ser humano tiene que dominar las criaturas, pero que no son suyas. Es un dominio derivado y, por tanto, responsable. Tenemos que dominar el mundo en nombre de Dios y así el mundo funciona. No es un caos, sino un cosmos como Dios quiere. Entonces, ese dominio derivado, ese dominio responsable sobre las criaturas de Dios. Gobernar el mundo. El gobierno ya se parece un poquito más al ámbito de la política, ¿verdad? También gobernar significa pues, las relaciones humanas, la relación entre las cosas, y hay que hacerlo con santidad y justicia. La santidad es la relación con Dios, la justicia es buscar el bien de los demás, ¿verdad? Esa doble dimensión de cómo hay que gobernar el mundo,
En cuanto dejemos el ámbito de lo religioso y perdamos el bien de los demás, no gobernaremos como debe ser. La santidad y la justicia como las dos características clave para gobernar el mundo que todo hombre tiene como misión. Y también juzgar con rectitud. Tenemos que aprender a discernir, tenemos que aprender a mirar las cosas, a tomar decisiones con rectitud. Entonces, esto es para lo que el ser humano ha sido creado. Todo ser humano tiene esta misión. Y para eso, dame la sabiduría, dame el don, ¿verdad? Decíamos antes, es una gracia que necesita ser regalada. Dame, te pido sabiduría para poder ejercer como hombre, como criatura, para lo que tú me has creado. Dame la sabiduría entronizada junto a ti, como también aparece el Mesías entronizado o la reina junto al rey, ¿verdad? La reina madre, Salmo 45, Salmo 110. También en los antiguos dioses de Egipto aparecen pues la diosa entronizada junto al dios. Bien, pues la sabiduría entronizada junto a ti pertenece al ámbito de lo divino. Está contigo, dámela, para que de esta forma yo pueda superar mi debilidad. Porque yo soy siervo, hijo significa la palabra, ¿verdad? País, débil y de pocos años. No soy capaz sin la sabiduría. Mi debilidad, que ya aparecía en el capítulos anteriores, ¿verdad? Me hace necesario el recibir de ti la sabiduría. Por lo tanto, una composición muy bonita para decir cómo, para ejercer la finalidad para la que he sido creado, necesito que tú me des sabiduría. Dios nos ha creado para que le necesitemos a la hora de ejercer nuestra misión, nuestra finalidad constitutiva. Además de ser hombre, tú me has elegido como rey de tu pueblo. Si antes teníamos que gobernar tus criaturas, ahora tengo que gobernar tu pueblo. No es mío, sino que es tuyo. La alianza. Yo seré vuestro Dios, vosotros seréis mi pueblo. Lo que importa es el pueblo, no Salomón. Salomón ha sido puesto al servicio del pueblo de la alianza. Tiene que ayudar a que este pueblo sea el pueblo de Dios y que la justicia de Dios se viva en las relaciones de este pueblo. Le ha elegido para dos cosas: para reinar sobre el pueblo, gobernar, y para construir el templo y el altar. Es verdad que en la Biblia parece que Dios eligió a David para esto, pero va a ser Salomón el que lo cumpla. Según el modelo, que puede ser el modelo que en Segunda Crónicas aparece, Primera Segunda Crónicas aparece en David, o también un modelo supuesto celeste que Salomón tiene que imitar, igual que imitó cuando hizo la tienda del desierto Moisés. Entonces, dos finalidades, aquí aparecían tres, ¿verdad? Dos finalidades: gobernar, que es la más normal, pero también construir, es decir, el corazón de la religiosidad. Que el pueblo tenga un templo y un altar forma parte de gobernar el pueblo, para que Dios esté en su monte santo, para que Dios sea el corazón del pueblo gobernado por Salomón. Tener en el corazón del gobierno político de Salomón a Dios es la clave para que ese gobierno sea un gobierno justo, porque Salomón ha sido elegido por Dios, no es el jefe del pueblo. Y también otro tema que podríamos decir, y que quizá de fondo hay un poco de polémica y de defensa, de apologética, es que Salomón, podemos pensar, llegó a ser rey sin deber, sin merecerlo, porque él no era el primogénito de David. Entonces podríamos pensar que Salomón llegó a rey por conjuras de palacio, por su madre Betsabé, o por el sumo sacerdote, o por el jefe del ejército. No, Salomón tiene claro, y la Biblia tiene claro, que debajo de todo ese mundo que pudo haber, Salomón llegó a ser rey no por primogénito, sino por elección. Dios ha elegido a Salomón para ser rey. Y como ha sido Dios, la autoridad de Salomón está fundamentada en Dios, y él tiene que responder al Dios que lo eligió a la hora de gobernar. Bueno, pues para cumplir estas misiones que tú me has dado, que diste a mi padre, podríamos leer 2 Samuel 7, la profecía de Natán, tú le diste a mi padre, pero yo las he cumplido, necesito tu sabiduría también. Igual que para ser criatura, para ejercer de rey, necesito la sabiduría. Y aquí aparecen, si antes era dame sabiduría, dos verbos: envíala y mándala desde el cielo. La sabiduría como apóstol de Dios, ¿verdad? Enviada de Dios. En Gálatas 4:4 y siguientes se aplica el envío al Hijo y al Espíritu. Dios, igual que aquí envía la sabiduría, San Pablo aplicará estos mismos verbos, seguramente inspirado aquí, a la doble misión del Hijo y del Espíritu. Muy bonito. Un texto precioso, trinitario. De esta forma, si la envías, como cuando Dios en Tobías envía al ángel Rafael para acompañar a Tobías, ¿verdad? Pues tú la envías y será compañera de camino para que yo,
cuando tenga que tomar decisiones. O sea, no solamente dame la sabiduría de una forma, de una vez para siempre, sino que sea mi compañera y vaya asesorándome. Justo lo que no sucedió con su hijo Roboán, según la Biblia, que fue un rey necio y por eso el pueblo se dividió. Entonces Salomón quiere tener siempre presente la sabiduría a la hora de tomar día a día sus decisiones. Entonces, en el centro de la oración necesitamos la sabiduría, que Dios nos la envíe para que nos asista en nuestros trabajos, para ejercer Él como Rey, nosotros cada uno en su misión específica. Y volvemos a la perspectiva humana. Aquí hay muchas preguntas. En el fondo es una reflexión conclusiva sobre lo anterior. Si es que el ser humano, nadie es capaz de sabiduría si tú no lo envías. Si aun con dificultad comprendemos las cosas de la tierra, ¿cómo vamos a comprender las cosas del cielo? Es muy difícil conocer la volée de Dios, la voluntad de Dios. Es prácticamente imposible, es una epistemología un poco pesimista, como también diría Platón, ¿no? Debido al cuerpo, el ser humano siempre no puede llegar al conocimiento pleno, sino solamente a las opiniones. Aquí algo parecido. A Dios se le puede conocer, veremos después en el capítulo 13, pero la voluntad de Dios, sin la sabiduría es imposible que el hombre la conozca. Aquí diría Deuteronomio. Israel es el pueblo más sabio porque tiene la ley. ¿Y qué es la ley? La ley es la voluntad de Dios. Entonces, gracias a la Torá, sabemos la voluntad de Dios y por eso somos el pueblo más sabio de la tierra. Perspectiva muy deuteronómica también aquí. La voluntad de Dios se consigue, se sabe y se cumple gracias a la sabiduría. Aquí también otro de los textos más platónicos, griegos, dualistas de sabiduría. Porque el cuerpo y la tienda terrena, la verdad es que cuerpo aparece pues como algo físico, pero también se dice tienda, con esa simbología. Por lo tanto, tampoco podemos ver esto como una elucubración filosófica, sino como un lenguaje normal y simbólico del día a día. El cuerpo y la tienda pesan, tiran de nosotros para abajo. Son el fundamento antropológico de esa incapacidad epistemológica del ser humano. Porque somos así, no podemos conocer la voluntad de Dios. Esa epistemología un poquito negativa también está tomada de Platón. También Platón en el Fedón, 81c, nos habla de cómo después de muerto el alma lleva un peso por culpa de haber convivido con el cuerpo, ¿no? O sea, el cuerpo tira de nosotros, que no es tampoco tan pesimista, sino bueno, pues que somos debilidad, somos terrenos, somos Génesis 2, no solamente Platón, Génesis 2 dice que somos tierra, somos Adamá, somos barro, y ese barro hace que, pues eso, que estemos agarrados a la tierra y a veces nos impide volar. Entonces Salomón reconoce, con palabras de la cultura griega de aquel tiempo, pues que es muy difícil separarnos de la tierra y ascender a lo divino. Entonces necesitamos sabiduría, sabiduría. ¿Quién podrá hacer nada si tú no le envías? Y aquí dos conceptos muy relacionados, en todo el libro ya aparecían desde el capítulo 1, la sabiduría o el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no significa exactamente todavía lo que en el Nuevo Testamento, pero ya es el Espíritu de Dios, Espíritu de santidad. Como Dios es santo, su Espíritu de santidad viene a santificarnos, ¿no? Entonces, sabiduría y Espíritu Santo casi como sinónimos, ¿no? Que tiene que enviarnos Dios. Y de esta forma, los caminos de los hombres, la forma de actuar, no de Israel, sino de todos los hombres, universalidad, podrán ser salvados por la sabiduría. Ya esta frase final sirve de apertura a la tercera sección del libro de la sabiduría. Se nos va a contar cómo, de hecho, la sabiduría ha salvado a los judíos, a los israelitas, en el antiguo éxodo desde Egipto, ¿no? Entonces se concluye la oración y se da paso, está muy bien concatenado, muy bien encadenado, se da paso a la siguiente sección de este libro. Os invito a analizar despacio este texto, pero sobre todo a rezar con él, porque también nosotros, como Salomón, tenemos que gobernar nuestra propia vida y cumplir la misión para la que hemos sido elegidos. Es fundamental la oración, pedir a Dios que nos dé su gracia para que nuestras obras y nuestra vida sean conforme a su voluntad y acertemos en todos nuestros caminos. Deus
El sabio Salomón nos ha dicho un discurso precioso, influido por toda la tradición bíblica, por todo el mundo griego también, en ese diálogo precioso y perfecto, pero el diálogo siempre termina en diálogo con Dios. La creación siempre nos aboca a Dios. Preciosa perspectiva también para que la apliquemos a nuestras vidas. Diálogo entre nosotros para escuchar sabiduría unos de otros y pedir a Dios la sabiduría que está de fondo en todas nuestras tareas. Feliz trabajo, feliz diálogo, feliz escucha, feliz oración. La sabiduría siempre nos lleva al otro, la sabiduría siempre nos lleva a Dios.